buenas tardes para todos. Queremos darle en nombre de Prime Business y Prime Virtual la bienvenida a esta conferencia de alivios financieros por COVID-19. Nuestro especialista Cristian Camilo Guzmán Jiménez, administrador de empresas y economista, especialista en gestión y control de riesgos financieros de la Universidad de los Andes, 11 años de experiencia en liderazgo de áreas de riesgo de crédito y cobranza en el sector financiero, solidario y buro de crédito. Durante los últimos años ha estado inmerso en el desarrollo de modelos exitosos de riesgo y cobranzas para fintech. Actualmente lidera el área de riesgo del crédito en Banco Pichincha y queremos darle la bienvenida a Cristian en un marco de referencia de finanzas personales. Todos tenemos que entender que esta es una parte muy sensible y fundamental dentro de nuestra vida y nos hemos preocupado desde Prime para poder dar herramientas y elementos que se necesitan desarrollar en este momento. Y muy gentilmente Cristian ha aportado y está aportando en este momento a un tema fundamental que es, bueno, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder con respecto a los alivios financieros. Cristian, te damos la bienvenida en nombre de Prime Business y un agradecimiento a todos los participantes que se encuentran en este momento. Muchas gracias, Cristian, bienvenido. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta conferencia. Realmente construimos esta conferencia por todas las dudas que se han presentado por parte de todos los colombianos que hoy tienen nexos con el sector financiero, sector solidario y tienen algún crédito en estos sectores. Y decidimos hacer esta conferencia con el ánimo de ilustrar cuáles son los alivios que hoy está ofreciendo el gobierno, en qué etapa estamos. Son alivios que salieron para la superfinanciera a principios de marzo y para la supersolidaria 2 días después, aproximadamente el 9 de marzo, salen las circulares y los bancos y todas las entidades financieras han venido moviéndose para realizar y llevar a cabo operativamente estos alivios. Pero realmente hoy en el mercado se encuentra un desconocimiento total donde las personas no saben cómo les van a aplicar el alivio, para qué les sirve, si el alivio se lo cobran o no, si va a ser gratuito. Hoy por hoy hay algo que dejar claro y es todos los bancos tienen sus líneas congestionadas, para nadie es un secreto que acá les voy a contar más adelante las páginas web de todos los bancos donde todos estamos tratando de publicar cómo se van a hacer las medidas, pero a veces no es claro lo que se publica, viene en términos financieros donde la persona no sabe qué es un congelamiento, qué es una prórroga, qué es un periodo de gracia, un periodo de muerte, una reestructuración, una modificación. Y entonces vienen un montón de conceptos donde realmente uno se ve ahogado en, bueno, ¿y a mí qué me van a ofrecer? A mí hay alivios que ofrecen automáticos las entidades, como lo hemos visto como un Bancolombia o un Popular para créditos de vivienda, pero hay otros que simplemente hoy no se pronuncian y es donde hay un vacío y las personas dicen, bueno, a mí me van a hacer el alivio o definitivamente no, me lo dieron automático o no automático, y si no es automático, ¿cómo lo pido? Y cuando vamos al banco hoy nos encontramos con que no hay respuesta. Está siendo bastante complejo tomar esos alivios. Entonces les quiero contar básicamente cómo se está preparando el sector financiero y solidario frente al tema. Aquí hay algo que aclarar y es, todos somos nuevos en este tema. Yo he preguntado a algunos colegas en riesgo y es cómo afrontaron la crisis del 98 y principios de milenio cuando se subió el UPAC y la gente tuvo que entregar las casas y me decían, me contaban la historia, pero no, es otra crisis totalmente diferente. Que venga una pandemia y haga que la gente no pueda salir, no pueda ir a las oficinas, se suspendan los ingresos, pues no lo habíamos vivido. Entonces, hoy todos estamos nuevos, no solamente los clientes, los bancos están nuevos, las cooperativas están nuevas en este tema, y es donde les quiero dejar me dice Ricardo Garay que no tiene audio, las demás personas me están escuchando, yo creo que sí. Entonces, Sí, te escuchamos. acá vamos a hacer una sesión de preguntas al final. Voy a tratar de hacerlo muy rápido para responder algunas preguntas. Ahí por el chat las pueden ir dejando y al final les voy a contestar las preguntas. Entonces, bueno, acá es aclarar algo y es todos somos nuevos. Acá todos estamos nuevos en este tema. Ya algunos bancos estamos tratando de generar, y hay cooperativas que también lo tienen muy avanzado, generar formularios en las apps, solicitar el alivio. Sin embargo, los que ya se han mandado a los canales no digitales, que hoy el canal, no el canal digital es crucial para todos. O sea, si antes
lo digital era necesario, hoy ya se vuelve básico. O sea, hoy todos tenemos que estar en los canales digitales porque es el único medio a través del cual podemos asegurar que estamos informados de lo que está pasando con nuestros créditos y que podemos acceder a los alivios sin tener que, mejor dicho, hacer unos trámites bastante engorrosos. Entonces, les quiero contar básicamente los temas que les voy a, estos 4 temas que vienen a continuación, y es primero, ¿qué son los llamados alivios financieros? Segundo, ¿quién los norma? ¿Quién está normando el tema de alivios? Y básicamente acá, para que tomen nota, son dos entes reguladores, y es para los bancos y cooperativas financieras. En el país hay 25 bancos y aproximadamente unas 5 cooperativas financieras. La superintendencia financiera. Esta superintendencia es la encargada, con una circular que ya se las voy a mostrar para que la consulten. Es la circular, sacó 2 circulares. También sacó una circular inicial y a los 3 días sacó una que la complementa. Todo esto se ha hecho sobre la marcha. Entonces sacaron la circular 07 y la 014, ya se las voy a contar. Más que en términos legales, se las voy a contar es en temas prácticos de para qué sirve y qué hay que hacer con estas circulares. Si usted tiene un crédito con un banco, pues revise esas circulares. Y si usted tiene un crédito con una cooperativa, la superintendencia llamada regular es la Superintendencia para la Economía Solidaria. ¿Por qué es importante saber quién regula los bancos y a las cooperativas? Pues porque es a los que hay que recurrir en caso tal que no estemos de acuerdo o no estemos claros con lo que nos está ofreciendo el banco. Sin embargo, la primera medida, y lo va a pedir el ente de control, es que se haya puesto en conocimiento la solicitud a la entidad financiera o a la entidad solidaria. Después vamos a hablar de cuáles son los tipos de alivios que existen, y acá hay que recordar algunas cosas de temas de matemática financiera, pero traté de ponerlo en términos bastante lúdicos para que todos encontremos cuáles son los alivios. Y ahí voy a comparar entonces cuáles son alivios, qué pasa con los intereses de los créditos. Hay gente que me ha dicho, bueno, entonces chévere, porque el congelamiento de los intereses que me ofrece el banco más grande del país significa que no me van a cobrar interés. Entonces vamos a entrar a la página de ese banco, les voy a mostrar qué está ofreciendo cada banco o algunos ejemplos que estoy tomando, donde aún 2 bancos llaman el mismo alivio, se llama congelamiento. Cuando uno revisa en la matemática financiera, congelamiento, el término no existe, porque el que existe es periodo de gracia, pero el periodo de gracia es cuando un banco dice congelamiento. Hay que ver si en el congelamiento me van a causar, y ya vamos a hablar qué es una causación de los intereses, o no me los van a causar. En dicho caso, el interés lo asume el banco. Y les cuento, hay bancos en Colombia que sí están asumiendo los intereses durante esta coyuntura, y eso hay que revisarlo, si mi banco me los va a condonar o me los va a dejar gratis, o definitivamente no y me los va a causar. Congelamiento no significa que no me van a cobrar, a causar intereses. Entonces les voy a contar los tipos de alivios que existen, la explicación sobre la aplicación de los intereses. Preparé unas tablas de amortización que cuando uno está en el mundo bancario, pues uno lo conoce bastante, pero cuando uno lo explica a otras personas, pues no entienden qué pasa con los intereses. Eso que hay bancos que dicen las cuotas se le van para las últimas cuotas de la amortización. Pero ¿y qué pasa con los intereses? ¿Cómo se pagan? Traté de hacer una lúdica de qué pasa cuando yo pido el alivio con mi crédito y cuando no lo pido. ¿Cómo se va a comportar ese crédito? ¿Termino pagando más? ¿Cuánta plata más en un crédito tipo? Yo saqué 20 millones a 60 meses, entonces hice un ejemplo a 60 meses, ¿cuánto termino pagando de más? Y finalmente, en la tercera parte, es el uso de alivios de acuerdo a la situación. Que si yo tengo que tomar, que todo el mundo hoy tiene que tomar los alivios, no tanto, depende de cada quien, depende de la liquidez que tenga la persona, y ahí les voy a dar unos parámetros, y también qué alivio es el que más le sirve a uno. No todos los alivios son periodos de gracia. Se están ofreciendo modificaciones, se están ofreciendo reestructuraciones. Entonces, les voy a explicar cuáles son los alivios que existen para que todos estemos súper enterados cuando nos hagan los alivios, qué nos hicieron, y lo tengamos muy claro. Si no lo tengamos claro, pues que le pidamos a la entidad financiera que, como lo obliga la norma, nos explique de manera clara qué es lo que nos está haciendo con los intereses y con los alivios. Y finalmente, preparándose para la siguiente etapa, y es la circular de la superintendencia declara 120 días como periodo de coyuntura o de emergencia, dado el COVID-19. Entonces, después de esos 120 días hay que pensar en qué pasa, porque si yo voy a tener un alivio durante los siguientes 120 días, cuando llegue el 150º día, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pedir otro alivio
Hoy no se sabe si los bancos van a poder tener alivios más adelante, porque así como todos nosotros hoy tenemos una preocupación por la liquidez, el mercado también hoy tiene una preocupación por liquidez. Entonces, todos los bancos están preparando, bueno, ¿cómo vamos a soportar la liquidez de los próximos, por lo menos del próximo año? Y es lo primero que les voy a contar acá. Entonces, ¿qué son los alivios financieros? Les preparé una gráfica donde ilustro el sistema económico muy resumido en estos grandes actores del sistema financiero y del sector solidario, ni más faltaba, tan importante para la economía. Hay un tercer punto y hay unas financieras que no las vigila ni la superfinanciera ni la superintendencia solidaria. Un ejemplo de esos, en Barranquilla está Créditos Jamar, en Medellín está Flamingo, que son retail, que ofrecen créditos, pero no están vigilados por estas superintendencias. Todos los que financian electrodomésticos, las llamadas fintech que prestan créditos por internet, como por ejemplo las principales en Colombia, como Lineru, con un Lineru, Rapicredit, está Credicity, Credísimo, y todas estas financieras fintech no están vigiladas por estas dos, están vigiladas por un tercer regulador, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, a ellos no les aplican estas circulares y por eso es que tenemos que ver, porque en dicho caso no hay reglamentación que los norme o que les ponga un marco de referencia que nos permita saber qué nos pueden ofrecer en cuanto a alivios. Entonces, acá básicamente voy a hablar de dos sectores, financiero y solidario. Y los demás, normalmente estos demás sectores se adhieren a la circular de la superfinanciera. Hay unos ahorradores, es lo que hoy sucede en el país, y esos ahorradores, cada uno va a una entidad financiera, nosotros mismos con nuestras nóminas, con los ahorros que tenemos en las entidades financieras, ponemos un dinero. Ese dinero se consigna en el banco. Y aquí llega el banco cooperativa, la cooperativa a través, lógicamente, de su esquema de aportes sociales y ahorros, el banco a través de sus productos del llamado pasivo, es decir, los productos del pasivo del banco son los productos mediante los cuales el público ahorra. Entonces, mediante estos productos yo puedo tener cuentas de ahorros, cuentas corrientes, CDTs, y estas personas, estos ahorradores, se dirigen al sector financiero y consignan sus ahorros, esperando lógicamente que un retorno en cierto plazo, un resguardo del riesgo, que puedan tener de cierta manera controlado su riesgo y esperan que esa plata obviamente esté disponible en el momento que se pacte o que lo requieran. Y lógicamente también tener un medio de pago. Hay personas, la mayoría del público colombiano hoy va a un banco realmente es porque lo necesita, porque tiene que estar, porque le toca, casi que le toca porque no puede andar con el efectivo 100%. Y básicamente espera a través del banco que se generen medios de pago para sus obligaciones de corto y largo plazo y es un medio por el cual se administra la liquidez. Pero ese banco, ¿qué hace con esa plata? A otras personas o a esas mismas personas incluso les presta dinero, les hace préstamos para que cubran o sus necesidades, para que cubran sus necesidades de liquidez obviamente y para que generen inversiones. Entonces, cuando el banco presta ese dinero, coge la misma plata que tiene del público y simplemente la coloca en esas personas. Hoy, ¿qué nos está pasando? Cada persona tiene una fuente de ingresos. Entonces, hay personas en este ejemplo. El primero trabaja en una fábrica que hoy tuvo que cerrar. El segundo, en el ejemplo, trabaja en una fábrica que funciona parcialmente y que hoy por hoy está funcionando, pero realmente tuvo que reducir a algunos empleados o reducirle el ingreso a unos empleados. Y el tercero es un cliente que incluso trabaja desde la casa, me voy a inventar, es un sector que hoy desarrolla aplicaciones para domicilios y antes tenía un ingreso y ahora se le duplicó incluso. Entonces, acá vemos tres panoramas de clientes totalmente diferentes. El primero, muy golpeado. El segundo, medianamente disminución de ingresos. Y el tercero, antes lo benefició. O sea, normalmente este tema es de suma cero y el dinero que unos no gastan o que unos no pueden gastar, otros pueden estarlo percibiendo de mayor manera. Entonces, este tercer cliente hoy tiene liquidez y puede perfectamente pagarle al banco. Y acá es el primer concepto que les quiero poner de antemano, y es quien hoy tenga la liquidez y espere que tiene liquidez a futuro, pues revise si su banco le va a cobrar interés, y si se lo va a cobrar, pues no incurra en un sobrecosto, porque al incurrir en un sobrecosto, pues va a pagar más cuando realmente no lo necesitaba.
pero evidentemente el primer cliente, el que le suspendieron los ingresos, necesita y urge tener un alivio financiero. Ese es el que debería hoy estar en el banco, ya pidiendo que por lo menos le den su alivio, que ya vamos a ver cuál le daría. Entonces, cuando hay esta interrupción en el flujo de dinero, las personas no le pueden pagar al banco, el banco sí necesita pagarle a estos clientes que están a la derecha, porque estos clientes son las personas que van a ir por sus ahorros, que hoy se les está venciendo el CDT y necesitan reclamar simplemente su dinero. Hoy en la mitad está el banco o la entidad financiera o solidaria que requiere devolver esos recursos en sus tiempos pactados a las personas, pero en el flujo de ingresos ya no cuenta con los mismos pagos de crédito. Ahí es donde los bancos cuentan con unas reservas de liquidez que hoy por hoy las superintendencias y los entes de control están solicitando a los bancos que los pueden de cierta forma utilizar. Y para esto está, o sea, hoy el país en este momento cuenta por lo menos con una banca segura que responde por los ahorros del público y que en este momento, si bien tiene que administrar de cierta forma los alivios de los clientes, tiene que por otro lado responder al público, que es quien tiene la plata en estas entidades financieras. Entonces vienen unos alivios financieros que, ¿qué son? Los define la circular 7 de la superfinanciera. Medidas especiales para atender la coyuntura son temporales, no hay en el mercado, hoy no hay un alivio de más de 6 meses. Todos los están ofreciendo máximo 6 meses, que se otorgan a personas naturales y jurídicas. Las pymes y mipymes hoy están muy golpeadas por toda esta crisis y también para ellos hoy hay unos alivios en el pago, dando prioridad a los sectores determinados como de especial atención por el gobierno nacional. El gobierno nacional ya identificó unas ocupaciones que más adelante se las voy a contar. Los bancos ya tienen identificados sus clientes prioritarios. Hay que identificar si yo soy un cliente prioritario y obviamente uno sabe por qué es un cliente prioritario cuando realmente está impactado. El señor que tenía un hotel, el comerciante, el señor que te prestaba servicios de entretenimiento, todos estos están bastante golpeados por la crisis y necesitan realmente estos alivios financieros. Entonces vienen estas circulares de la superintendencia, que son básicamente dos de la superintendencia financiera, la 07 y la 014. Búsquenlas en la página de la superfinanciera, no son muy largas, son de 2 páginas, pero sí tienen bastante contenido que podemos utilizar de cara a los bancos en nuestras solicitudes. Entonces, la superfinanciera resalta dos aspectos importantes. El primero, las características de los clientes que pueden aplicar al periodo de gracia y establece quiénes pueden aplicar. Y el segundo son las características de los alivios. Tercer aspecto importante, la información a reportar a las centrales de información. Y acá les dejo un dato súper importante. Si usted toma un alivio, la entidad financiera no lo puede reportar ante los entes de control, informándole que, informándole que usted tomó ese alivio y marcándolo de manera negativa. Durante la coyuntura no se puede reportar eso a las centrales de información y la calificación en centrales de información va a quedar inalterada. Es decir, si yo estaba en A, me acogí el alivio durante estos meses, no pagué los intereses ni el capital o pagué algunas cuotas parciales porque pagué solo los intereses, eso nunca se va a reportar en las centrales de información financiera. Es decir, no le va a bajar de ninguna manera el score crediticio ni en Data Crédito, ni en TransUnion, ni en Procredit, ni en las centrales de información que existen en Colombia, que básicamente las tres más grandes son estas. Políticas y segmentos. Entonces, la superfinanciera establece modificaciones sin considerarse reestructuración. Y acá hay un punto importante que a veces no lo entendemos y es cuando yo estoy en mora en mi crédito y pido que se haga una modificación en ese crédito, normalmente se toma como una reestructuración, entendiendo mora como más de 30 días en mora. Entonces, ¿qué es una reestructuración? Que de por vida o por lo menos durante los siguientes 2 años, en mi historial crediticio me va a parecer que yo tengo reestructurado el crédito. ¿Y eso qué me va a generar? Que si voy a algún banco, a alguna entidad financiera, de inmediato me van a mirar con otros ojos y la tasa posiblemente va a ser más alta. Hoy que algunos sectores disfrutan de tasas cercanas al 0,7 en persona natural o empresas que disfrutan de tasas incluso más bajas, si tienen una marca de reestructuración, lógicamente les van a cobrar una prima por mayor riesgo. Entonces, ¿qué se maneja durante la coyuntura? Lo primero, hasta 60 días. Los clientes que hubieran tenido hasta 60 días al 29 de febrero se pueden acoger a estos alivios y pueden pedir una modificación de su crédito. Acá ya hay una excepción y es que antes hasta 30 días se tomaba, después de 30 días se tomaba como reestructurado, hoy es después de 60 días. Se puede pedir la modificación y no lo
marcan como reestructurado en las centrales. Es un beneficio bueno y no se reporta absolutamente nada a la central de información frente a este alivio, es decir, no queda marca alguna en las centrales. La superfinanciera establece dos tipos de alivios, unos periodos de gracia y otras modificaciones. La modificación, como les cuento, es antes de 60 días modificar alguna condición del crédito, que normalmente ¿cuál es? El plazo. Es decirle, mire, a mí me faltaban 36 cuotas por pagar, tomé el crédito a 42 meses. Necesito que me extienda el plazo y no me dé esas cuotas que me faltaban por pagar, sino simplemente me lo extienda a 72 meses, con el ánimo de que básicamente de bajar la cuota. Pero acá es donde entramos a decir, pero ¿bajo la cuota cuando yo no tengo ingresos o bajo la cuota cuando me bajaron los ingresos? Lo mejor sería que el flujo se adapte, la cuota del ingreso se adapte, la cuota del crédito se adapte al flujo de caja que yo tengo. Entonces, ya les cuento cuáles son los periodos de gracia. Y hay otros temas que exige la circular. Segundo, las tarjetas de crédito, los que tenemos tarjetas de crédito y pedimos un alivio. El cupo no se puede bloquear, a menos, y acá deja algo para los bancos, es que el banco puede considerar, de acuerdo con sus políticas de riesgo, bloquearlo. Pero el espíritu de la norma está para que los bancos brinden liquidez al mercado y que de esa forma no se bloqueen los cupos. Entonces tengan en cuenta que ustedes pueden decir que no les bloqueen el cupo y se puede pedir un alivio de la tarjeta sin quedar marcados. Y tercero, el banco debe internamente, sin reflejarlo ante las centrales de información, tener una identificación en el sistema. Segundo aspecto que me parece muy importante para resaltar de esta circular y que nos interesa a todos, la calificación en centrales de información, que es de lo que he venido hablando. Entonces, se mantendrá la calificación otorgada el 29 de febrero. Esa calificación se congela para quienes tomen los alivios. Segundo, la calificación durante el periodo de gracia será inalterada. ¿Cuánto es el periodo de gracia que dio la Superintendencia Financiera para que nos podamos acoger a los alivios? Y aquí hay una aclaración muy importante. Ese periodo no significa el plazo de los alivios. Yo puedo ir hasta el 17 de julio a un banco y pedir un alivio por esta circular. No lo tengo que pedir hoy, lo puedo pedir durante los siguientes 120 días, hasta el 17 de julio. Eso significa que el alivio no va a ir hasta esa fecha. Yo puedo el 17 de julio o el 15 de julio pedir un alivio por 3 o 6 meses, dependiendo de las políticas de la entidad financiera. Entonces, aquí es que nosotros evaluemos cuándo vamos a pedir el alivio. ¿Lo pedimos ya o vamos más adelante a la entidad financiera y pedimos ese alivio? Miremos qué están ofreciendo cada una de nuestras entidades durante estos 120 días. No se podrá reportar a las centrales que se acogió al periodo de gracia, lo que les contaba. Algo súper importante, la tasa no puede aumentar. Y acá lo que les pido es revisen bien en sus entidades financieras. Una vez hecho el alivio, las entidades financieras están obligadas a contarles cómo quedó el crédito por los canales, por los medios que ellos consideren. Hoy por tema de costos y por tema de la cuarentena, definitivamente va a ser digital. Entonces, revisen cuál era la tasa que ustedes tenían y cuál es la tasa que le quedó. Y la superfinanciera se expresa en este tema, no puede subir la tasa. No se pueden cobrar intereses sobre intereses. Y esto es algo clave, ¿no? Yo no puedo recoger no puedo decir que las cuotas que durante 3 meses no me va a pagar, cojo todas esas cuotas, las incluyo en un nuevo crédito y vuelvo y le hago un crédito a un plazo más alto. Definitivamente no, porque estaría capitalizando intereses y la superintendencia en este tema ha sido muy clara, no los puede capitalizar. Y por último, si se incrementa la cuota, se debe aceptar de manera expresa. Es decir, si yo le hago un periodo de gracia y desde el mes cuarto, durante 3 meses, y durante el mes cuarto me empieza a pagar de nuevo la cuota, si esa cuota va a incrementar, el banco o la entidad financiera debe informármelo y yo debo aceptar que acepto que la cuota crezca. Aquí el consejo que les doy es revisen cómo le va a quedar el crédito después de la coyuntura. Eso en cuanto a los temas de centrales de información. Y finalmente, comunicación. Entonces, acá hay un tema clave. Entonces, hay dos tipos de alivios. Unos que son proactivos, donde el banco revisa la base de datos y dice, estos clientes aplican para un alivio proactivo, es decir, se lo propone a los clientes o la entidad financiera, la cooperativa, a algunos clientes de manera proactiva le dice, le voy a mover un periodo de gracia, usted no me va a pagar durante unos meses. Caso ha sido en Colombia hoy es Banco Caja Social y Banco Colombia, en alguna de sus líneas de crédito, no en todas, que hay que tener en cuenta esto, que le hayan dado a mi vecino o a mi amigo no significa que a mí me van a dar el beneficio. Esto se aborda cliente a cliente.
Entonces tenemos que revisar cada uno si nosotros estamos o no estamos en esos alivios. Y algo clave aquí, cuando el banco hace el alivio y nos envía una comunicación que se va a hacer el alivio, si ellos nos informan que el alivio va a quedar, tenemos 8 días calendario para escribir a través de los canales que ellos nos informen que no estamos de acuerdo. Si no escribimos nada, se va a dar por aceptado el alivio y el banco procederá a generarlo en el plan de pagos del crédito. Y en segunda medida, los bancos deben informar de manera clara en qué consiste el alivio. Entonces, a cada cliente deben enviarle su comunicación informándole si le están dando una prórroga, un periodo de gracia, qué le están dando y cómo le van a aplicar los intereses. Hoy por hoy sé que es muy complicado lo que les contaba, llamar al banco a que le den detalle. Busquen en las páginas de los bancos. Todos los días están saliendo nuevas circulares internas de los bancos donde explican de manera detallada lo que llaman en el mercado la letra chiquita de cada uno de los contratos. Léanse cómo va a operar el periodo de gracia y si se adapta o no a lo que usted requiere. Estos son dos circulares que sacó la Superfinanciera. Entonces, la sacó el 17 de marzo. 2 días después, la Superintendencia para la Economía Solidaria, que regula las cooperativas en el país, cooperativas las más grandes y más conocidas, está Comultrasan, está Fincomercio, está Crediflores, y de ahí para abajo hay aproximadamente unas 200 cooperativas, que hay de ahorro y crédito, de aporte y crédito. Estas cooperativas también están reguladas por un ente de control, que es la Supersolidaria, que 2 días después sacó su circular. Y la circular básicamente es muy parecida a la de la Superfinanciera. Si uno ve acá todo lo que informo, es muy parecido. Nada más que la Supersolidaria sí le puso un tema diferente al tema a quienes pueden acceder a los alivios. Y acá no es hasta 60 días en mora, piden dos cosas. Ellos dicen, si le va a dar un periodo de gracia, puede acceder hasta los que tengan hasta 30 días en mora el 29 de febrero. En los bancos es hasta 60 días. Y de otro lado dice, si le va a hacer una modificación, lo que dice acá, o sea, es decir, si va a modificar el plazo del crédito, el cliente no pudo haber, si aplica para ese alivio, no tuvo que haber cumplido más de 60 días en mora en créditos de consumo o más de 90 días en mora en los créditos comerciales. Es decir, esto en términos más cotidianos es, no tuvo que haber tenido casi que mora histórica. La Supersolidaria mantiene la mayoría de requerimientos de la Superfinanciera. Básicamente en centrales de información lo mismo, no reporta a los entes a las centrales de información el alivio, y también exige que las cooperativas den a conocer a los asociados, en este caso las políticas que van a adaptar, y resuelvan las peticiones de manera clara, ágil y oportuna. Estas normas, ¿sabes? Cuando se habla clara, ágil y oportuna, quedan muchas zonas grises. Oportuno es un mes, oportuno son 20 días, oportuno, cada banco debe reglamentar ese tema. Entonces, frente a los tiempos de respuesta, no hay nada explícito que diga unos tiempos de respuesta. Sin embargo, sí están obligados a dar respuesta las entidades, y acá es importante que busquemos los canales. Si yo me encuentro que por el teléfono, el call center de la entidad no me responde, previo consulta a la página web de la entidad, lo primero que hay que hacer acá es buscar los canales y exponer la situación ante la entidad financiera o solidaria. Me han preguntado algo y es, hay bancos que están negando y entidades financieras que están negando los alivios. ¿Pueden negarlo? La respuesta es sí, porque esto es facultativo de cada banco. Cada banco puede decir, no le voy a dar, pero hay algo claro y es que debe evaluarlo y usted puede generar su comunicación. Importante es decir, si el alivio no se lo ofreció el banco, sino usted lo va a requerir, lo importante que es justificar por qué hoy está en una condición de vulnerabilidad y por qué su ingreso o su flujo de caja se está viendo afectado. También ve uno los dos extremos en el mercado. Bancos que a gente que está realmente vulnerable no le da el beneficio aunque lo necesita, y de otro lado ve gente que no le redujeron el ingreso, que está en un momento bastante adecuado, el que les ponía que hoy desarrolla aplicaciones digitales para domicilios, y ve uno otras personas pidiendo los alivios, congestionando las líneas, cuando realmente se necesita que los que hoy están más vulnerables y tienen en mayor medida afectación sobre su ingreso sean quienes tomen estos alivios. Entonces, hoy se ven las dos caras en el mercado, pero lo importante es que si yo, evidentemente, estoy afectado, pues le solicito a mi entidad financiera que me dé el alivio. Acá las entidades financieras también tienen un ranking, y es, por ejemplo, normalmente las entidades financieras ya nos tienen calificados a todos de acuerdo al impacto. Y acá es lo que resalto, cuáles hoy son los sectores que más impacto tienen. Las industrias de turismo, el entretenimiento,
automóviles, todo lo que tiene todo lo que se relaciona con el petróleo y el gas, el comercio, son los que más se ven afectados. Dentro de estos sectores también las empresas más pequeñas son las que se están viendo afectadas y principalmente también las que no pueden pasar el trabajo a remoto. Esto es una definición de McKinsey que también se está adoptando en la mayoría de entidades financieras y es cómo califico a la cartera más impactada. Y ya hoy día hay una metodología y los bancos cada uno tiene a la gente rankeada dependiendo del nivel de riesgo. Que se estén dando los alivios de una manera que sea la más adecuada, no lo sé en este momento. Yo siento que hoy todavía nos falta mucho por recorrer. Hay gente que está pidiendo, lo que les contaba, hay gente que pide los alivios y se los niegan. Acá lo importante es, si usted está en una condición de vulnerabilidad y la puede soportar, requiera la entidad financiera. Y definitivamente si la entidad financiera no responde o no le da el alivio que esperaba, pues acá el consejo es, hay unos entes de control que pues garantizan realmente la transparencia de este mercado y que realmente se llegue a la gente que se necesita. ¿Qué tipos de alivios entonces hay? Entonces, los alivios están clasificados en tres: en periodos de gracia, modificaciones, que es la segunda opción que yo le puse ahí, cambio de plazo, porque la modificación básicamente es para cambiar de plazo, y reestructuración. Estos son los tres alivios que existen en el mercado. Comercialmente cada banco le pone bautiza el alivio en la medida que se entienda de mejor manera comercialmente. El término periodo de gracia o periodo muerto, que difieren en algunos temas que ya les voy a contar, a veces la gente no lo entiende mucho. Entonces, por eso algunos bancos han decidido ponerle prórroga, congelamiento del crédito para que se entienda de una mejor forma. Sin embargo, es importante ir a leer en cada banco qué es lo que se está ofreciendo. Entonces, acá el periodo de gracia. ¿Periodo de gracia qué es? Que durante unos meses no le van a cobrar. Que no le cobren no quiere decir que no se cause. Y es algo que les quiero contar, es causar un interés, es que el banco internamente da por entendido que la contraparte o que el cliente me va a pagar ese interés, pero que no lo va a pagar en este momento. Entonces, cuando lo causo, quiere decir que yo le doy al cliente estos meses. ¿Cuántos meses se puede? Los meses que determine el banco. Entonces, hoy día hay entidades que ofrecen 3 meses, 4 meses, 6 meses. En cada uno de esos, ellos definen si es un periodo de gracia del capital, es decir, durante esos meses no me va a pagar el capital, sino solo me va a pagar los intereses. Ya les muestro más adelante en una tabla de amortización cómo sería eso. O hay entidades financieras que dicen que hoy son la mayoría, no me va a pagar ni el capital ni los intereses. Y es la segunda parte y es, durante esos meses no me paga esos dos, pero los intereses pueden ser condonados, o sea, condonados es que no los cobra el banco, y prorrogados quiere decir que los va a mandar para que los pague en el desarrollo del crédito desde que se reanude el pago normal. Estos últimos son más conocidos como prórrogas o periodo muerto en el mercado o congelamiento. Ya ahorita vamos a ver en tres bancos que pongo de ejemplo qué están ofreciendo en cada uno de estos y acá podemos empezar a evaluar qué se necesita realmente o cuál es el periodo de gracia que yo necesito. Los más conocidos hoy son estos periodos de gracia que son los que están dando todo el mercado. No significa que sean los únicos. También se puede pedir al banco un cambio en las condiciones del crédito y una extensión de plazo. Si se pueden pedir los alivios combinados, la respuesta es sí. Yo hoy puedo decirle al banco, yo puedo pedirle hoy al banco, depende de la entidad financiera o la entidad solidaria, yo puedo pedirle al banco un periodo de gracia y en 3 meses un cambio de plazo. Todo esto, lo importante es que se adapte a la condición de cada uno. Y vuelvo, insisto, si mi situación hoy no es de vulnerabilidad y yo tengo liquidez, pues mejor no pida el periodo de gracia y continúe pagando su crédito normalmente. Si lo puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Y más bien si dejo la oportunidad en quienes lo requieran. Pero si realmente yo estoy en una situación que no tengo los ingresos hoy claros, no están ingresando, pues definitivamente sí necesito este periodo de gracia. La segunda opción, cambio de plazo. Yo puedo pedir ampliación del plazo para que se genere la disminución de la cuota. En las tarjetas de crédito puedo solicitar que se redifiera el plazo de la tarjeta. Como les contaba, no se va a bloquear el cupo. Y en la tercera opción, se considera como una modificación si el crédito está dentro de los días de mora a la circular. Lo que les contaba, hasta 60 días para superfinanciera, para bancos, y hasta 30 días para las cooperativas. Entonces, listo. Acá el tercero, las reestructuraciones. Hay gente que ya venía en mora, que a febrero ya tenía más de 60 días de mora por situaciones particulares, puede pedir también una reestructuración. En dicho caso, venía en mora, las centrales de información ya lo tienen reportado en mora. Cuando pide una reestructuración simplemente muestra que está al día
pero va a mostrar realmente que está al día, pero que fue a través de una reestructuración. Esta marca sí se va a reportar a las centrales de información. Entonces, la gente que hoy, que a 29 de febrero estaba al día, lo que yo les recomiendo es solicitar alguno de estos dos. El primero, en los periodos de gracia, en algunos casos ya el banco tomó la decisión de hacerlo, pero acuérdense que podemos decir que no estamos de acuerdo 8 días después de llegada la comunicación, y si no estamos de acuerdo, podemos también pedir un cambio de plazo, lo podemos hacer y se lo podemos solicitar a la entidad financiera. Como les digo, hoy el sector financiero y el sector solidario se están preparando con sus aplicaciones, con sus páginas web para tratar de atender a las personas. Hoy por hoy, todos los call centers súper llenos de personas solicitando estos alivios. Estos son algunos ejemplos de mercado. Esto es una noticia de la República donde dice cada uno de los, a la izquierda están las operaciones digitales en las llamadas CETPES o billeteras móviles que hay en el mercado, o neobancos, hoy Neobanco, Nequi, el Banco de Bancolombia, Dale, el botón de pagos de Grupo Aval, DaviPlata, que es la pasarela o la plataforma tecnológica de Davivienda, y otras que están en el mercado. Este tema, digamos, vamos a dejarlo al margen y vamos a mirar la parte de los bancos. ¿Qué ofrece, por ejemplo, un Grupo Aval? Dice periodo de gracia hasta por 4 meses, lo que les contaba. Entonces, durante 4 meses, pero aquí, por ejemplo, la noticia no se aclara. En la página de la entidad sí, se aclara periodo de gracia hasta por 4 meses, no se aclara es si me van a cobrar o no los intereses. No se sabe si el periodo de gracia es a capital e intereses o solo a capital. A capital significa cuando dice periodo de gracia a capital es que la gracia se la van a dar al capital, es decir, el capital no se paga en ese tiempo, sí los intereses. No se paga como les contaba, no quiere decir que se va a condonar, se va a cobrar más adelante. Bancolombia, igual, periodo de gracia hasta por 6 meses en créditos de vivienda. Ya vamos a mirar ese periodo de gracia y acá vamos a encontrar dos diferencias grandísimas y los traigo precisamente para el ejemplo. A pesar que los dos entidades dicen periodos de gracia, como los van a amortizar o a cobrar a los clientes son totalmente diferentes. En un caso puede haber condonación de intereses y en el otro no. Entonces revisemos si hoy yo tengo mi flujo de caja normal. La pregunta es, si mi banco me va a cobrar intereses por ese periodo de gracia, yo cuento con la liquidez, ¿voy a pagar esos intereses? ¿Sería conveniente para mí pagar más intereses? Ahí les dejo la pregunta, pero desde mi lado diría uno, pues no, si yo tengo la liquidez, pues definitivamente no. Si no cuento con la liquidez, ni más faltaba, se pide el alivio, se pagan los intereses, pero se mantiene, lo importante es se mantiene el récord crediticio y se mantiene la obligación al día. Davivienda también declara periodos de gracia, la mayoría si lo ven acá, posible periodo de gracia. Y miren acá que dicen posible periodo de gracia, es decir, depende de si lo solicitan o no. Banco Agrario se va hasta 120 días por todo el tema de agricultura. Miren BBVA, congelamiento de las cuotas hasta por 6 meses. Ahí entonces uno entra a preguntar, ¿congelamiento qué es? Hay que ir a la página de la entidad y la mayoría ya están colgando los contratos detallados. Y detallados no es una norma de 20 hojas, normalmente lo tienen que informar de manera clara y no es una comunicación de más de 2 o 3 hojas, muy gráfica donde informan detallado qué es lo que están haciendo. Miren esta, Caja Social, acá no está, pero Caja Social también anuncia periodo de gracia durante 2 meses. Ya ahorita vamos a ver cómo es ese periodo de gracia. Itaú, periodo de gracia hasta por 60 días. Acá hay un banco, este es el primero, entonces busqué en este es Bancolombia, 3 meses durante los cuales no pagarás ningún valor del crédito, capital, intereses de mora, intereses corrientes, comisión de o sea, durante esos 3 meses no paga nada. Pero luego dice los créditos se congelan, y acá es donde les iba a contar, se congelan, ¿qué significa en este caso? Congelamos de manera automática la cuota de los créditos compuesta por capital e intereses. ¿Qué quiere decir? Que durante 3 meses no van a pagar ni capital ni intereses, ni los otros atributos como seguros, Fondo Nacional de Garantías, todo lo que pagaban. En conclusión, 3 meses sin pagar, pero acá viene el tema. Dice crédito ágil, bajo monto y sin necesidad de hacer ningún trámite. Y acá viene el tema. No se suspende la causación de intereses remuneratorios durante el periodo de congelamiento. ¿Qué quiere decir? Que durante esos meses el banco va a estar causando los intereses. Entonces, ¿los intereses se van a cobrar? Sí. ¿Cuándo? Más adelante. Es decir, sí voy a pagar intereses y lo que hoy me significa que, digamos, voy a mover 3 cuotas, puede ser que en el futuro o al final del crédito, pues termine siendo fácilmente, si amplié 3 cuotas, en el futuro puedan ser 4.8 o 5.5 cuotas más o menos. Y esto es donde tenemos que tener cuidado y es, vuelvo e insisto ahí, tenemos la liquidez, pues no paguemos intereses adicionales. Si no la tenemos, pues pidámoslo sin problema.
Acá dice qué más debo saber, otras cláusulas, pero les quería resaltar básicamente la segunda de Bancolombia. Luego sigue otro banco, este es Grupo Aval. Miren esta forma de informarlo. El banco se les da la posibilidad de solicitar un periodo de gracia hasta 120 días. En este caso de ellos, el primer periodo de gracia se da hasta 60 y de ser necesario, otros 60 días adicionales. Es decir, yo podría tener hasta 120 días. Y acá dice, el pago del correspondiente al periodo de gracia se realizará al final de la vida del crédito con cuotas adicionales según corresponda. Este beneficio tiene vigencia a partir del 24 de marzo. Es decir, se van a cobrar cuotas adicionales por el periodo de gracia. En este caso es un periodo de gracia diferente, porque este periodo de gracia me van a trasladar, cuando se dice trasladar las 3 cuotas al final, quiere decir que durante esos 3 meses los intereses no se van a causar, sino durante esos 3 meses realmente los intereses se van a quedar a tasa cero durante esos meses y luego reactivo los intereses, una vez se termine el periodo de gracia, los reactivo. ¿Por qué se dice que en este caso no se cobra intereses? Porque yo muevo 2 cuotas más y me van a cobrar al final 2 cuotas más. No tengo que pagar intereses de un mayor tiempo, los intereses en el tiempo que son. Ya más adelante les voy a contar con una tabla más precisa. Y acá hay otro banco. Se aplazarán 2 cuotas siguientes de su crédito, tarjeta de crédito, dado que los salarios se definen a partir del 24 de marzo. Esto me da varias posibilidades. Bueno, y acá lo importante es esta tercera. Clientes que estaban en mora, el alivio de 2 cuotas se le aplicará a las 2 cuotas vencidas. Si estos clientes tienen dificultad de retomar su pago, se pueden comunicar. En todos los casos anteriores, con excepción de la tarjeta de crédito, el aplazamiento implica que el término inicialmente convenido para el crédito se extenderá 2 meses más. En este es aún más claro, es decir, me muevo 2 meses en periodo de gracia y al final me van a cobrar 2 meses más. ¿Sí? En este caso, los intereses no los van a causar. Ya más adelante les cuento eso. Entonces, ¿qué es importante? Tenga en cuenta otro aspecto a tener en cuenta. Acá hay algo que para la gente es un poco enredada. Hoy la banca a nivel general tiene créditos tasa fija, cuota fija en los créditos que todos tenemos. Es decir, durante toda la vida del crédito me van a cobrar la misma tasa y la misma cuota. Pacto 60 cuotas a 60 meses y la cuota va a ser la misma. Pero hay créditos, sobre todo los créditos de personas jurídicas, de pymes y MIPYMES, que son tasa variable, cuota fija o tasa variable, cuota variable. Importante, en estos casos, por el periodo de gracia, la tasa no va a aumentar. Eso significa que le quitamos este ítem de la tasa variable. Sin embargo, la cuota, en los casos de la cuota variable, la cuota sí puede variar. Entonces, acá tienen que tener mucho cuidado los créditos de cuota variable, porque puede ser que el periodo de gracia se le cobre en la primera cuota posterior al periodo de gracia. Y lo tenemos que tener súper en cuenta de tal manera que lo podamos planear. En dicho caso, la superintendencia pide que sea de manera expresa que el cliente acepte esta solicitud. Entonces la entidad financiera debe decirle, se le va a subir la cuota. Importante que lo tengamos en cuenta porque por esta vía muchas personas después de la crisis pueden terminar con temas de sobreendeudamiento y nunca se enteraron. Entonces acá sí es clave que sepamos qué tipo de crédito es. La mayoría de los créditos, efectuando crédito hipotecario de personas naturales, son tasa fija, cuota fija. Es decir, la cuota no va a subir, lo que se va a subir es el plazo dado el periodo de gracia. Entonces, acá les pongo 2 tablas. Así de principio se ven las tablas un poquito hostiles con bastantes datos, pero ya se les voy a contar cómo son. Y es, yo tengo un crédito que tomé por 25 millones de pesos y me dieron que mensualmente me van a cobrar una tasa del 1.3. Y lo tomé a 60 meses. Ese crédito con una tasa así da una cuota de 602.000 pesos. Por favor, enfoquémonos en la parte izquierda, en este cuadro de la parte superior izquierda, donde yo empiezo a explicar cada uno de los meses cuánto yo voy pagando. La cuota siempre va a ser, en este caso que es tasa fija, cuota fija, que son los créditos de la mayoría, la cuota va a ser de 602.000 pesos, la cuota que vengo pagando todos los meses. Pero resulta que en el mes 6, en este ejemplo, me quedé sin trabajo. Entonces, en el mes 3 me quedé sin trabajo y simplemente no tengo ingresos por la coyuntura. Voy al banco, si no hubiera pasado la coyuntura, yo sigo pagando, es decir, el saldo a capital va disminuyendo, voy pagándole unos intereses al banco mensualmente y voy amortizando un capital, es decir, voy pagando mi capital que está en esta columna, mi interés causado que está en esta columna, espero me pongo acá puntero láser, y mi cuota se mantiene. Pero llega el COVID y entonces todos tenemos que salir a pedir un alivio y en el mes 3 decimos, necesito un alivio.
Este es un alivio como el que les contaba del primer banco. Es un alivio donde los intereses se siguen causando. Es decir, a partir del mes 4, yo ya no voy a pagar cuota. Mírenlo acá. En el mes 4, en las dos tablas, yo tenía un saldo de 24.156.000. Ese es mi saldo. El banco me dice, no pague nada. Pero la pregunta acá es, ¿los intereses se van a causar o no se van a causar? En este caso, sí se van a causar. Yo venía pagando unos intereses en ese momento de 314.000 pesos. Durante esos 3 meses, yo no voy a pagar, no quiere decir que no se causen. El banco me causa, en este caso, intereses de los 3 meses. 314.000, 314.000, 314.000, es decir, 942.000 pesos de intereses causados y el saldo a capital no se mueve. ¿Y qué me mueve? Me mueve la fecha de pago. Después de los 3 meses yo llego y le voy a retomar y le voy a pagar al banco la cuota que venía pagándole, los mismos 602.000 pesos. Hagan este ejemplo cada uno de ustedes con los créditos que tengan en el banco. Y entonces lo que yo digo es, el banco me cobra los 602.000. Esos 602.000 en la primera cuota, ¿a dónde se van a ir? Pues a los intereses que se habían causado. Como durante los 3 meses anteriores el banco me cobró unos intereses que a la final fueron 942.000. A partir de la primera cuota, yo empiezo a pagar ese saldo. Entonces, con mi primera cuota, no voy a amortizar nada capital. Miremos en la anterior. Si no hubiera pedido periodo de gracia, en la cuarta cuota ya tenía un saldo de 23 millones. En este caso, en la cuarta cuota no voy a tener 23.800.000 de saldo, voy a tener unos 24 millones porque el banco me está aplicando con esa cuota los intereses que quedé debiendo. Y de esa manera el banco me va a ir aplicando a mis intereses. Quiere decir que casi las 3 siguientes cuotas no va a abonar a capital, sino va a abonar a los intereses que se causaron. ¿Eso qué significa? Entonces aquí me voy al inicio, que es la parte alta, y la parte baja es cómo finalizaría el crédito. Pues a los 60 meses en un escenario normal, mi crédito queda con una tasa cero, saldo cero. Lo terminé de pagar en las condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando pido el periodo de gracia? Ya en la cuota 60 no voy a terminar. Pedí 3 meses. Entonces, en este caso, voy a pagar las 3 cuotas de más unos intereses adicionales, porque obviamente tengo que pagar esos intereses que me causaron. Entonces, en este ejemplo, el crédito se extiende. Yo pido 3 cuotas, se extiende más cuotas, se extiende 4 cuotas. Voy a llegar hasta la cuota 64, las 3 que realmente, las tres cuotas que, no que tuvo periodo de gracia, más una cuota adicional. Entonces, en este ejemplo, voy a comparar sin alivio en el mismo crédito. Si yo no tuviera el alivio, pues hubiera pagado en el tránsito del crédito 11.159.000 y con el alivio, pues pago 12.592.000. ¿Cuántas cuotas voy a pagar entonces? Ya no pago 60 cuotas y acá tenemos que tener en cuenta esto. Ya no pago 60, voy a pagar 63,98 cuotas. Entonces acá corrijo lo que había hecho anteriormente, casi 4 cuotas más. ¿Cuánto me costó este alivio finalmente? 1.432.000 pesos. Que sea lo más justo en periodos de crisis. A veces es difícil comprender estos temas, pero hoy por hoy lo que les quiero contar en esta conferencia es la realidad de lo que se está cobrando. Importante averiguar, los intereses se cobran o no y finalmente cómo acceder a ellos. Lo importante es, si el alivio va a tener un costo al final de crédito, definitivamente sí, en algunas entidades. Este es el caso del alivio con cobro de intereses. Y el otro caso es el alivio sin cobro de intereses, que ese es mucho más simple. En el mes 3 pido mi periodo de gracia, pido acá mi periodo de gracia durante estos meses, no pago nada y luego ya retomo mi pago normal. Miren acá que yo no cause intereses, o sea, estos 900.000 pesos que habíamos mostrado antes ya no se van a cobrar en este caso, o sea, el banco realmente durante estos 3 meses no cobró interés y retoma el cobro de los intereses a partir de retomar el periodo de gracia. Este caso es el tradicional donde yo me muevo 3 cuotas y al final pago otras 3 cuotas. El anterior caso es me muevo 3 cuotas y a la final puedo terminar pagando 4 cuotas adicionales, es decir, llego a mis 60 meses pero pago 4 cuotas adicionales. Entonces, revisen bien en los clausulados del banco para de esa manera tomar el alivio. De esta manera, entonces, termino, ¿qué alivio es el que más me conviene? Entonces, tenga en cuenta estas preguntas. Si cuenta con liquidez en los próximos meses, usted ve que su trabajo lo puede hacer perfectamente desde casa, va a contar con la liquidez, no hay amenaza de despido, no hay amenaza de cesación, de cese en los ingresos,
pues yo a él le propondría es no tome el periodo de gracia, no lo tome. Ahora, si el periodo de gracia de su banco es gratuito, revíselo, pero inicialmente diría no lo tome en este caso. Pero si usted en este mes o en los próximos meses piensa que va a tener problemas de liquidez, lo mejor es tome el periodo de gracia y si recibe el ingreso en estos meses, ahórrelo, no se lo vaya, ojalá no lo vaya a gastar en otras cosas. Pero si recibe el ingreso o disminuyeron sus ingresos, pues definitivamente nos toca priorizar las necesidades básicas y es normal. Segundo, sus ingresos fueron reducidos, suspendidos e inalterados o inalterados. Si sus ingresos fueron reducidos, lo mejor es que tome una modificación, amplíe el plazo y adapte la cuota a su flujo de caja. Si sus ingresos fueron suspendidos, solicite el alivio y tenga en cuenta cómo se lo va a cobrar su entidad financiera. Tercero, su entidad financiera causará o causará los intereses o los condonará. Si los va a causar, pues tenga en cuenta que va a tener un sobrecosto al final. Las entidades que dicen que las cuotas, en las mismas cuotas que se da el periodo de gracia, son las cuotas que al final va a agregar, son entidades que no van a causar esos intereses, pero la entidad que extiende el plazo y dice que lo extiende y no lo deja claro, puede ser una entidad que realmente va a causar esos intereses. Hay que consultarlo a la entidad financiera. Y finalmente, ¿cuál es el destino que le va a dar a ese dinero? Importantísimo es el destino que le va a dar al dinero. Ojalá y en la medida que no haya prioridad de necesidades básicas, esto hoy día es casi imposible porque las necesidades básicas hoy son más visibles, pero si no lo tiene para necesidades básicas, guarde ese dinero, más adelante lo va a necesitar. Y finalmente, lo que les quiero dejar es, ¿qué viene después? Los 120 días van a llegar y el coletazo económico definitivamente va a ser inevitable. O sea, parar durante 2 meses una economía definitivamente va a traer algunos desafíos para todos. Y va a haber un coletazo económico, entonces guarde esa liquidez en la medida de lo posible para lo que se viene. No existe certeza si los alivios pueden continuar, o sea, no se sabe si el banco en 3, 4 meses va a volver a dar los alivios. Uno estimaría que sí se pueden dar a algunos clientes que continúen en condición de vulnerabilidad por el COVID, pero no es seguro. Entonces, el consejo es guarde esa liquidez para más adelante. Un importante llamado al ahorro, este ya es más un tema de finanzas personales, pero en estas épocas hay que manejar economía de guerra, hay que empezar a bajar cada vez más los costos, ver en qué nos ahorramos, en las telefonías de celular, en los seguros, en dónde podemos empezar a disminuir los gastos que nos permitan generar un poco más de liquidez y más de holgura. Y finalmente, hay una pregunta que es saber si su ocupación va a reactivarse en los próximos 3 meses. Hay algunas ocupaciones que son bastante complejas que en los próximos 120 días, 4 meses se reactiven. Entonces, definitivamente, si esa es la situación, empezar a buscar esas alternativas. Para este tema de finanzas personales, les dejo acá este código QR que lo pueden con su celular escanear. Pueden entrar al primer módulo que está ofreciendo la gente de Prime Business, que me parece súper bacano este módulo para que lo revisemos. Y es gratuito, pueden revisarlo y es lo que hoy yo recomendaría. Hoy más que nunca el llamado ahora sí es de administrar de manera bastante adecuada las finanzas personales. Y esto es básicamente lo que les quería contar. En conclusión, hoy hay muchos desafíos para muchos sectores. Si ustedes hoy están pasando por problemas de liquidez o ya los están visualizando, solicítenle a su entidad financiera el periodo de gracia. Hoy también más que nunca es importante que sepamos de cultura financiera, por lo menos un poco básica, de cómo son los intereses, cómo se van a cobrar, para que tengamos muy claro cómo se va a proceder. Y acá va a haber un tema importante, recurran a las entidades financieras para hacer sus solicitudes y si no están de acuerdo, pues definitivamente para eso están hoy y más que nunca y ni más faltaba los entes de control. Bueno, espero no me dio el tiempo para las preguntas, espero les haya sido de gran utilidad este webinar. La meta con este webinar es poderles transmitir un poquito del conocimiento y lo que está pasando en el sector financiero de cara a los alivios. Y muchas gracias por haber asistido y espero volver a verlos pronto. Muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Creo que esto nos termina resolviendo muchas de las inquietudes que estamos teniendo. Ojalá las podamos difundir para que podamos comprender. Son términos que de manera indiscriminada se utilizan
de forma muy técnica en temas financieros y específicamente en temas bancarios, y creo que en este momento nos queda completamente claro. Hay que definir con claridad en este momento qué es lo que vamos a solicitar con cada una de las entidades y realmente qué es lo que nos están ofreciendo para entender cuál va a ser esa implicación que vamos a tener, obviamente, desde ese, digamos, desde ese aplazamiento, desde esas condiciones que nos están ofreciendo los bancos, las cooperativas y las entidades financieras, y creo que esto es de gran utilidad. Cristian, nuevamente muchas gracias. Yo voy a colocar en este momento una diapositiva que están escribiendo algunas de las personas sobre el curso, el módulo del curso virtual de finanzas que queda completamente gratis. Si me permiten compartir, por favor, para dejarlo, para poder cerrar, para poder dejar esto aquí, Les dejamos en nombre de Prime Business, les agradecemos su permanencia. Vamos a estar aquí un par de minutos dejándoles nuestro QR para que pues puedan acceder al módulo gratis de finanzas personales, y si les parece interesante el curso, pues lo puedan tomar. Realmente es un curso que está en este momento en 10.200 pesos, que no son representativos y que ustedes los podrían tomar para poder entender temas de presupuesto, de ahorro, de endeudamiento, de inversión y demás. Les dejamos aquí el QR y muchísimas gracias, Cristian, nuevamente. Que pasen todos una feliz tarde.